Para los que estudiamos la historia militar y el desarrollo de la técnica, uno de los temas más apasionantes es el desarrollo de los tanques a lo largo de la historia contemporánea. Vamos a explorar ahorita un libro que es bastante interesante, no solo porque es ilustrado y sabe cómo presentar el contenido, sino porque narra los hechos más importantes en el desarrollo de las armas de guerra que nosotros conocemos como tanques y su importancia en la estrategia militar. Vamos a explorar este libro en este momento. Veamos que tenemos aquí. Tanques de estamos escribiendo tanques de guerra. Bueno, sobre esto trata este interesante libro ilustrado que tenemos aquí, y básicamente vamos a hablar de la historia, o sea, del desarrollo. Vamos a hablar de la historia de los tanques de guerra. Bueno, vamos a empezar abriendo este paquete. Veamos si es posible abrirlo sin utilizar tijera, porque me traje la tijera para abrirlo. Veamos si es posible. Creo que sí. Creo que se puede abrir así nomás. Bueno, le damos la información antes, ¿verdad? ¿Qué datos tiene el paquete? Aquí está el paquete, miren. Dice Carlos Alfredo Flores, Aeropost, Miami, es el lugar a donde llegó el libro, y de ahí lo trajeron para acá, para El Salvador, que es donde estamos haciendo este video, y no tiene más información. Entonces, vamos a abrir el texto ahorita. Ahí está, miren qué fácil resultó abrirlo. Esperaba algo más complicado, para ser sincero, pero no. Aquí está. Bueno, y es un libro de pasta dura. Yo juraría que había comprado un libro de pasta suave. Ahí está, miren. Bueno, vamos. Trae un divisor de lectura, un separador. Vamos a utilizar ese separador para cuando lo estemos abriendo. Estamos leyendo. Trae una tarjeta que dice wine voucher. Trae un wine voucher. How to spend your $100. Dice visit our register your unique code, get 100 off any case of wine priced. Bueno, yo no tomo vino, pero el vino no es malo. No, pero no creo estar interesado. No compraría vino en línea. Sería muy difícil para que lo trajeran a este país. Bueno, aquí está, es un libro de pasta dura. Ahí lo pueden oír. Dice A History of Tank Warfare. A History of Tank Warfare from World War I to the present day. Y tenemos aquí algunos tanques importantes. Miren, aquí tenemos tanques de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Aquí está el irreconocible Sherman. A todos ustedes, veamos qué dice la parte de atrás. Ve, tenemos un helicóptero. Parece ser que esta es una de las luchas que ocurrieron en Irak. Y aquí tenemos, miren, otro tanque. De verdad, este es un tanque, parecería que es autómata. Dice History of Tank Warfare is an exciting account of a century of armored warfare. O sea, la historia de la guerra de los tanques es una narrativa interesante que tiene un siglo de uso en las guerras. Aquí narramos y hablamos desde los primeros experimentos, las primeras invenciones que tenían motores de tracción y los tanques de vapor, hasta a las máquinas más modernas de hoy en día.
More than 100 spectacular computer generated maps. My goodness, vean qué interesante. Tiene más de 120 mapas generados en computadora y en gráfico, especialmente para este libro. Si eso no es una maravilla, no sé qué será. Bueno, vamos a hacer un review de este texto, ¿verdad? Empecemos a abrirlo. Vamos a hacer una review bastante rápida. Como ustedes pueden ver, ahí está el libro. History of Tank Warfare. O sea que no es la historia de los tanques, sino el uso, es la historia del uso de los tanques en las guerras. Aquí está. Tiene... es un libro que está hecho de material de buena calidad. Se siente cuando uno lo toca. Aquí está el contenido. Introducción, Early Development, los desarrollos tempranos. Dice The Battlefronts, los frentes de batalla. Tiene la batalla de Somme. Dice tanque contra tanque. Black Day of the German Army, los días negros del ejército alemán. American Offensive, las ofensivas estadounidenses. Sigamos leyendo, leamos. The World's Armored Forces, las fuerzas armadas en el mundo. Tank Production, miren, interesante, habla sobre la producción de los tanques. Eso es bastante importante porque para usar tanques en la guerra moderna se necesitan recursos, se necesita una economía fuerte de recursos, una gran logística, y también se necesita poder producirlos en masa, que aparentemente ese fue uno de los problemas que tuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el tigre en el campo de batalla, Tiger on the battlefield. The Sherman, el tanque famoso, el famoso tanque Sherman de los estadounidenses, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? D-Day, el día D. Tenemos Bagration, miren, Battle of Bulge, el Pacífico, la caída del Raj, y también el uso de los tanques en las guerras árabes israelitas. Oh my goodness, that's exciting. Parece ser que este es un libro bastante completo sobre el uso de los tanques en las guerras contemporáneas. Eso es algo que yo mismo no me lo esperaba, ¿verdad? Aquí tenemos introducción. Miren, aquí tenemos un Mobility and Firepower, poder de movilidad y fuego, la Great War. Miren, estos eran los tanques de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Este es un tanque de diseño alemán, es el A75. Veamos, en la posguerra, Early Development, miren, ahí están los carros. Early Development, o sea, de los tractores nos pasamos a los tanques, algo que se dio también en la Segunda Guerra Mundial. Usaban tanques para poder diseñar tractores, para poder construir tanques. Miren, estos son los tanques más primitivos que existen. Este es el famoso tanque de la Segunda Guerra Mundial, es el Mark I tank, es el tanque Marco I, ¿verdad? Y era un tanque británico, British Tank. Aquí lo tenemos. Este es el Mark IV, el Mark IV, y está en combate. El problema de la Primera Guerra Mundial eran las trincheras. Entonces, para hacer que esas trincheras o las líneas de frente se movieran, ¿verdad?, se utilizaron los tanques. Eran los tanques, esa era la solución. Miren ese tanque que primitivo. Ahí tenemos los diagramas. Y bueno, tenía ametralladoras, pero estos tanques no tenían una armadura muy robusta, por lo tanto era fácil que con bombas sencillas y con balas se pudieran dañar, y entonces quedaban tirados en medio del combate. Aquí tenemos un diagrama de un tanque de la Primera Guerra Mundial. Este es un tanque de 1912, es el Motorgeschütz. Sprechen nicht Dutch, guys. Veamos, soldados alemanes y Early Armored Forces. Tenemos fuerzas armadas temprano, fuerzas de caballería tempranas, diría yo. Eso es lo que diría. ¿Qué más tenemos aquí? Armored French Warfare, tanques de guerra franceses. Miren ese, que interesante. Eran enormes, inclusive ya los tanques de la Primera Guerra Mundial eran bastante enormes.
Arcs of Fire. Estos son los arcos de fuego. Este tanque solo podía disparar a 75 milímetros. Tenían ametralladoras. Bueno, este parece que tenía 3, 4 ametralladoras, y estos eran los ángulos en los que podía disparar. Sigamos viendo el libro. Aquí tenemos un diagrama. Este diagrama dice British Tank Battalion Organization, la organización de los batallones británicos de tanques. Bueno, ahí está, la organización de los batallones británicos. The Battlefronts, los frentes de batalla, 1914-1916. Miren, esta es una tanqueta. Es bastante interesante. Aquí está. Es un Peugeot Outblind. Es una tanqueta Peugeot. Miren qué interesante. Y aquí tenemos un mapa de la línea, si no me equivoco, era la línea Western Front, el frente occidental, en diciembre de 1914. Ahí pueden ustedes observar. The Western Front, after the initial mobile phase, the war settled down into more or less static trench lines. Bueno, la guerra se estancó en las trincheras. Esta es una de las razones por las que se crearon tanques. Miren, aquí tenemos más tanquetas. Yo estas no les llamaría tanques, yo les llamaría tanquetas. Lancaster Armor Car, son carros armados de Lancaster. Aquí tenemos otra tanqueta. Era el primer paso. Y aquí tenemos The Eastern Front. Este es en 1914. Tenemos otro mapa, The Russian Empire, el imperio ruso. Forces mobilized faster than expected and pushed into Galicia and East Prussia. Okay. Las fuerzas se están movilizando más rápido de lo que se esperaba y se mueven al oriente de Galicia. Vamos aquí que tenemos un soldado. Aquí tenemos una tanqueta con una ametralladora, y no parece que la armadura haya sido lo suficientemente fuerte. Tenemos la batalla de Gaza en 1917, en la que hubieron tanques británicos que se desplegaron en el Medio Oriente. O sea que ya en el Medio Oriente, en 1917, ya se estaban usando tanquetas o tanques. No es algo nuevo. La batalla de Somme de julio de 1916, ahí están los tanques ya en las trincheras. Ahí están los tanques tratando de eliminar el estatismo de las batallas. Una guerra en la que dominaban las trincheras, no como en la Segunda Guerra Mundial, que eso ya... Esta es la línea Maginot, si no me equivoco. Tank of Somme Intended Route. No, estas son las rutas de los tanques en la batalla de Somme. Las trincheras son las que están en poligonal, y las otras son trincheras de comunicación, como ustedes pueden ver. ¿Qué tenemos aquí? Otro tanque. The First Tank Attack, los primeros tanques de ataque de Nivelle Offensive, la ofensiva de Nivelle, de abril de 1917. Miren qué fotos más interesantes. German Responses. Y aquí tenemos más mapas generados en computadoras, especialmente para este texto. Wow. Aquí tenemos una tanqueta, miren, se llamaba el Schneider Tank. Este siguiente capítulo es sobre desarrollos o contramedidas en contra de los tanques. Es de 1917 a 1919. Y tenemos medidas pasivas. Y tenemos early tanks could cope with quite large slopes. Los tanques tempranos podrían subir en cuestas bastante pronunciadas, as they were not, siempre y cuando no hayan sido muy inclinadas en el terreno de la lucha. Bueno, el terreno era un problema para los tanques iniciales. Aquí tenemos gente luchando con la artillería. Ahí tenemos artillería. Aquí están las trincheras, un soldado en la trinchera.
Ahí está, un tanque anti-tank ditch, o sea que habían trincheras que eran realmente trampas para los tanques, caían los tanques y no podían salir. Ahí está, miren qué interesante. Y aquí tenemos tanques, ahí tenemos más tanques, una formación de ataque de tanques, anti-tank, ¿qué dice aquí? Anti-tank ditch system, un sistema de diques para no permitirle la agilidad a los tanques. Miren, un incendio, las llamas, los flame Flame Warfare, la batalla de los hombres con fuego. Bueno, ese ha sido un gran problema para los tanques de la Primera Guerra Mundial, imagínense. Los chicharraban vivos a los pobres pilotos de los tanques. The interwar years, los años, ¿cómo se llama esta época de la historia? Son los años de preguerra y hacen referencia a los años antes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos ya tanques alemanes, miren, en el tanque de combate, en el área de combate. Aquí tenemos un M2 Medium Tank. Este es un tanque estadounidense. Aquí tenemos otro, parece más tractor que tanque. ¿Qué más tenemos? Miren, este es un tanque bastante, ya es un Mark I, tanque mediano. Ya tiene torreta, ya tiene cañones, y las orugas pues desde el principio siempre las tuvieron. ¿Por qué? Porque la idea las trajeron de los tractores, y las orugas les permitía movilidad en terrenos complicados. Aquí tenemos otro tanque, este es el M3 Stuart. Miren qué complicado el Stuart. Ese tenía tanque y tenía ametralladoras al frente y también atrás. Aquí tenemos una Soviet Tank Industries. Aquí estos son los lugares donde estaban ubicadas las industrias de producción de tanques en la Unión Soviética. The Royal Tank Corps, los cuerpos de tanque del ejército real, era una fuerza experimental. Aquí tenemos de seguro a alguien experto en guerra de tanques. Era un pionero, general Hugh J. Ellis. Aquí está, miren, una formación de tanques. ¿Qué dice ahí? Bueno, aquí van los tanques adelante. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, sigamos avanzando. Más tanques de la Primera Guerra Mundial, sin duda, de la Primera Guerra Mundial. Los títulos, aplicaciones prácticas, refinamientos de la táctica, forward thinking fuller, pensando cómo moverse hacia adelante para penetrar el campo del enemigo. Ahí está, miren, los tanques se están moviendo y también están haciendo como un ataque aquí a los flancos. Deep penetration, el concepto soviético de presentación profunda, giraba en torno a mantener al enemigo en balance y alcanzar así un punto clave en el que se podían utilizar los tanques para la destrucción. Aquí tenemos un tanque soviético, es el KB-1, y bueno, en la filatelia también se conmemoraba el uso de los tanques en la guerra. Aquí tenemos otro tanque en combate. Este es el Stalin Steel, así se llama el tanque, el Stalin de acero. O sea, es redundante porque Stalin en ruso creo que significa también acero. Abandon Hulk. Miren, este es un tanque abandonado. Este ya es un alemán, este es el tanque El Tigre. Este es el reconocido tanque Tigre. Capture y capturado en 1943 en Ucrania. No por los soviéticos, claro está. Aquí tenemos varios tanques movilizándose en medio de la nieve. Aquí tenemos formaciones, Soviet Tank Corps. Aquí están los tanques soviéticos y las fuerzas de caballería de tanques soviéticos. Aquí tenemos un Support Assault. Está en Berlín. En Berlín, ¿qué más tenemos?
Achtung Panzer, ich spreche nicht Deutsch. Aquí tenemos tanques alemanes, los tanques alemanes. Ahí está, ahí lleva la tripulación. Y aquí tenemos una tabla de comparaciones que voy a ver si la logro compartir después en algún canal de YouTube. Tenemos la estructura de la caballería, no hablamos de caballos, hablamos de tanques que sustituyeron a los caballos en el campo de combate. Era la Wehrmacht, Warhorse, ¿cómo dice aquí? My goodness, la Wehrmacht, Classic Blitzkrieg. Miren, aquí está el ataque clásico de la Blitzkrieg. Se movían al frente, se movían por los dos flancos y pasaban al enemigo. Y aquí estaban las trincheras. O sea que aquí es cuando ya las trincheras dejan de ser importantes en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Ya las trincheras no son un problema para los tanques. Los tanques las pueden sobrepasan al enemigo y le hacen una envoltura. Y después siguen moviéndose hacia adelante. También tenemos el uso de tanques en la Guerra Civil Española, the Spanish Civil War, y the Soviet Armor, se usaron, y el Spain in Flames, España en llamas. Aquí tenemos la división de España, ¿verdad? Entre la República y los seguidores de Franco, sin duda. Tenemos el rearme anglo-francés entre 1938 y 1939. Estos son tanques franceses. Es bien interesante porque aunque Francia perdió la guerra rápido contra los alemanes, ¿verdad? Dicen que los franceses tenían mejores tanques que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero algo les falló. No estaban listos para las tácticas del ejército alemán. Neumannheim, 1939. Aquí tenemos más batallas famosas en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos entrenamiento para uso de tanques. Estos eran los que se utilizaban para el entrenamiento. The World Armed Forces, las Fuerzas Armadas en el mundo en 1939. Miren, este tanque, bueno, este más que tanque era artillería que se podía mover. Hay artillería que usa Early Light de US M1 y M2 Light Tank. Estos son tanques ligeros de los Estados Unidos. El M1 y el M2 no tienen cañón. Kursk, 1943. Una de las luchas más importantes, las batallas más importantes en la Segunda Guerra Mundial, porque se realizó 100% casi solo con caballería. Ahí están los tanques. Aquí está el enfrentamiento. Ustedes la pueden ver en este mapa. Tenemos aquí, miren, el First Right, los tanques soviéticos se van dirigiendo hacia Kursk, a la batalla de Kursk. Ucrania y Crimea, los alemanes metidos hasta Ucrania y Crimea. Aquí llega el Sherman. El Sherman tuvo varias versiones. La versión más grande era la más poderosa, la que podía casi ponerse de tú a tú con los tanques alemanes, pero las primeras versiones eran bastante débiles. Tenemos aquí esta versión que se manufacturó en 1941 y aquí tenemos la otra manufacturada en 1943. Bueno, si el dibujo es escala, se ve que es más grande. Aquí tenemos tanques, ¿verdad?, en combate. Tienen un ángulo de disparo que es bastante cerrado y cabal es dirigiéndose al frente. Range Improvements, los rangos de mejora. Sherman Variants, aquí están las variantes Shermans. Tenemos el 75 milímetros, era un cañón peligroso. Tenemos el día de asalto, aquí está el desembarco en Normandía de los canadienses y los estadounidenses y los británicos. Ahí están los tanques desembarcando. Uno podría pensar que quizás esos tanques eran anfibios, pero hay que leer este libro para descubrirlo. The Crucible and Falaise, lo creíble y lo falaz. Vamos avanzando, avancemos. Market Garden, 1944. Aquí está un Sherman. Miren, yo creo que este es el Chaffee Challenge. Este es el M24.
Chaffee Light Tank, un tanque ligero estadounidense. Y aquí tenemos otro mapa. Market Garden, batalla. China, también cubre la guerra, la Segunda Guerra Mundial en China entre el 37 y el 45. Y los tanques que se utilizaban aquí seguro eran tanques japoneses. Bagration, 1944. Y estas eran las granadas propulsadas alemanas que utilizaban para destruir los tanques de la Segunda Guerra Mundial. Si no me equivoco, los rusos retomaron esta idea de los nazis para inventar después el RPG-7, que tan importante ha sido en las guerras del siglo XX. Y de seguro va a seguir siendo importante porque es un arma bastante barata y bastante efectiva. Aquí tenemos más tanques alemanes, son Tigers. Los Tigres se reconocen porque son bastante cuadrados, no tienen curvas. Y eso era un problema porque si no tenían curvas, al ser atacados eran fácilmente destruibles, aunque la armadura que tenían los protegía bastante. Pero si hubieran sido curvos hubieran tenido mayor protección. Hoy en día es fácil decir eso, pero para ese entonces esos eran desarrollos y descubrimientos que iban a llevar tiempo. La batalla de Bulge en 1944, miren, ahí está una línea de tanques. El Pacífico, 1944-1945, los gringos desembarcando en islas, recontraatacando a los japoneses para recuperar el Pacífico. La caída del Reich en 1945. Aquí están los mapas. Manchuria, 1945, tanques estadounidenses. Y aquí tenemos mapas. Aquí está China, esto es Corea del Sur, Corea del Norte, y esto es Japón. Y como ustedes saben, Japón se había tomado Manchuria y estaba atacando a China, pero no pudo con la infantería china. Entonces muchos ejércitos japoneses, para evitar ser destruidos por la armada china, se terminaron moviendo para Vietnam. Corea, 1950-1953, ya estamos más cerca. Miren, ya este es mitad del siglo XX, la guerra entre la Corea del Sur y la Corea del Norte, que en realidad era China contra Estados Unidos. Y aquí está el uso de los tanques, el rol de los tanques en Corea. Después tenemos las guerras árabe-israelíes y la importancia de los tanques en estas batallas, aunque más que los tanques yo diría que fue bastante importante la lucha que realizó la aviación, los aviones de alta tecnología que tenían los The Six Day War, la guerra de los 6 días. El contraataque israelí ocurrió en mayo de 1967. The Yom Kippur War, la guerra de Yom Kippur en 1973. Aquí están tanques. Aquí está el movimiento por la península arábiga. Conquering Sinaí, conquistar el Sinaí. Y mira, aquí tenemos más tanques. Sherman, increíble, usando Sherman en las guerras israelitas. Miren, en las guerras israelíes de 1973 todavía se utilizaban los Shermans. O sea que resultaron buenos tanques. Aquí está la batalla en el canal de Suez. Aquí está como derrotaron a los egipcios y los israelitas. Aquí tenemos ya un tanque bastante más moderno. Este es el Merkava, es uno de los tanques con más tecnología que hay en la actualidad. Aquí tenemos un Magach 7 based on the design on the USM-60 Patton tank. Entró servicio al ejército israelita. Este está en el ejército israelí. Aquí que tenemos push, el empuje, las incursiones de los cohetes y los ataques en Palestina, la lucha eterna que tienen ahorita los israelitas con los palestinos. Desarrollo de los tanques de 1960 a 1990. Aquí estamos estudiando una nueva generación de tanques. Y aquí está el T-60, ¿verdad? Aquí está el Leopard, el Leopardo. Y miren la evolución. Estos tanques de la Primera Guerra Mundial. Este es el Tiger, uno de los mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos el Abrams. El Abrams, que también tiene bastantes variantes. Ya ahorita el primero es de 1980, pero ya tiene bastantes variantes y parece que han desarrollado bastante la táctica y la técnica. Indochina en Vietnam. Miren, interesante, ¿eh? Indochina. ¿Qué tanques usaron en Indochina? Aquí no dice.
multi-role anfibios, usaron tanques anfibios, o usaron tanques destructores, y también hubieron uso de tanques australianos. Aquí estamos en Vietnam. Usaron el tanque M113, que es numerically the most successful, el más exitoso numéricamente hablando del diseño AEPC en la historia. Miles han sido convertidos para utilizarlos en roles especiales. The Tank of Nuclear Battlefield. My goodness. Ya, aquí tenemos tanques diseñados para que puedan luchar en la era nuclear. Yo no creo que un tanque pueda sobrevivir una explosión nuclear, pero aquí tenemos Estados Unidos, divisiones armadas, la organización de las divisiones armadas de Estados Unidos. Miren, aquí está, atacando. NATO versus el Pacto de Varsovia. NATO o NATO, no, ¿cómo se dice? NATO, no me acuerdo cómo se dice en español. La OTAN, ahí está, la OTAN contra el Pacto de Varsovia. Estamos en los 80 y 70, aquí estamos en la Guerra Fría. The First Gulf War, la primera guerra del Golfo, entre 1990 y 1991. Aquí sí se utilizaron, se estrenaron los Abrams, y aquí fue donde se terminó probando toda esa tecnología. Miren, ahí están los tanques Abrams atacando a los tanques iraquíes. Si no me equivoco, los tanques iraquíes eran soviéticos, eran T-60. The Second Gulf and Afghanistan Wars, la guerra de Afganistán, y las guerras del Golfo, la segunda guerra del Golfo. Ahí está. No repeated. Ahí están los mapas y las tácticas que se utilizaron. Y aquí tenemos un tanque, miren. ¿Qué tanque es este? Es el M2 Bradley. Bueno, es el tanque ligero, el Bradley. Aquí está el Bradley. Utilizaron Bradleys, creo que para las luchas urbanas, los estadounidenses que tenían problemas. Miren, este es un tanque, es una tanqueta, es para mover infantería. Se llama Afghan Armor. The USSR deploy large numbers of BTR. Este es un tanque BTR, era un soviético y cabal se utilizaba para mover infantería. Ahí está bien claro. Aquí tenemos otro tanque. Este es el T-72 soviético que utilizaron que utilizaron, creo yo, si no me equivoco, Irak, y luchó contra el M1A1, el Abrams M1, que es una de las versiones más recientes. Ahora tenemos algo también sobre el futuro de las Fuerzas Armadas, o de la caballería, o del uso de los tanques. Toward Lighter MBT. Aquí tenemos un MBT, un tanque ligero. Ya en estas guerras, como ustedes pueden ver, la aviación es bastante importante. Se utilizan bastantes helicópteros, que son naves de guerra antitanques. Se utiliza para que disparen misiles contra los tanques. También tenemos tanques que ya están automatizados. La siguiente generación APC. Este es un armadillo, el último vehículo, el CV90 familia. Sus armas se maneja a control remoto. Y bueno, este libro no lo dice, pero también hoy en día se cree que la guerra de tanques se va moviendo en dirección de utilizar drones. Se cree, bueno, hace poco en una guerra que hubo en Europa, se utilizaron drones para destruir tanques. Entonces se piensa, ¿verdad?, que en el futuro los drones van a tener un papel bastante importante y para destruir tanques. Entonces muchos analistas de guerras, muchos estrategas están diciendo que es probable que los tanques pasen de moda, que los tanques ya no se utilizan mucho, porque ante los drones y la nueva tecnología no van a resultar muy útiles.